Buenas noches. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia: el escándalo desatado tras la filtración de los denominados Panama Papers o papeles de Panamá. Se trata de más de 11 millones de documentos analizados durante un año por un grupo de periodistas de 78 países. La investigación global revela cómo más de 140 personalidades habrían presuntamente ocultado dinero y evadido impuestos mediante compañías en paraísos fiscales. Entre ellas están varios jefes de Estado, figuras del espectáculo y del deporte. La noticia: los archivos filtrados, según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, contiene información confidencial sobre los negocios del grupo panameño de abogados Mossack Fonseca durante los últimos 40 años. Esa firma, que hoy está en el centro de la polémica, ofrece entre sus servicios fiduciarios la creación de las denominadas empresas offshore en el extranjero, es decir, aquellas compañías o sociedades constituidas en un país donde no realizan ninguna actividad económica, conocidas también como compañías opacas o fantasmas. El punto clave de esta noticia: en la lista de figuras públicas aparecen como clientes de Mossack Fonseca, según la reveladora investigación, personalidades como el futbolista argentino Lionel Messi, el director de cine Pedro Almodóvar y el presidente de Argentina Mauricio Macri, junto a algunos de sus familiares. El escándalo acrecienta además la tormenta que por presuntos actos de corrupción ha sacudido al chavismo en Venezuela. Claudia Díaz, quien fuera enfermera de Hugo Chávez y luego tesorera nacional, hace parte de la lista de clientes de la firma panameña junto a su esposo Adrián Velázquez, es jefe de seguridad del fallecido exmandatario. La pareja creó en el año 2013 una compañía en el paraíso fiscal de Seychelles, ubicada en el Océano Índico. Aún no se conoce quién los filtró, tampoco con qué finalidad lo hizo, pero lo que sí está claro es que produjo un escándalo a nivel mundial que involucra a personalidades de todo el planeta. La prensa internacional les llama Panama Papers y hoy tiene a un reconocido bufete de abogados en el ojo del huracán. Son más de 11 millones de documentos que conoció un medio alemán y que compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Es considerada la mayor filtración de la historia, 2.600 gigabytes al descubierto, más grande que la de los documentos suizos de HSBC en el año 2015 con 3,3 gigabytes y mucho más que la de Wikileaks en el año 2010 con 1,7 gigabytes. En el centro de este caso se encuentra la firma de abogados con sede en Panamá Mossack Fonseca. La empresa, que tiene presencia en los 5 continentes, está especializada en gestión patrimonial, fiscal, estructuras internacionales y derecho comercial. Según la investigación, en la que participaron 107 medios de 78 países, cientos de políticos y celebridades habrían contratado los servicios de Mossack Fonseca para crear empresas fachada y así poder desviar patrimonios a denominados paraísos fiscales. Este es un flagelo global, que si no lo enfrentamos los distintos países de la mano y con un mismo objetivo, no lo vamos a lograr. Tras conocer el escándalo, la firma de abogados, que cuenta con más de 14.000 clientes, negó cualquier vínculo con los presuntos delitos que pudieron haber cometido sus clientes. Uno de sus fundadores, Ramón Fonseca, insistió en que el ejercicio de la compañía es legal. Es muy injusto que nos quieran ligar ahora a las actividades de las sociedades cuando no es así. O sea, no somos responsables de las actividades de las 240.000 sociedades que hemos constituido a través de toda nuestra historia. Pero ¿cómo funcionan estas empresas offshore, también llamadas empresas opacas, fantasmas o fachadas? ¿Y qué papel juega Mossack Fonseca? Una empresa offshore es una compañía incorporada para el propósito de operar fuera del país donde está registrada. El establecimiento de estas compañías incorporadas se realiza en los llamados paraísos fiscales, que son territorios o estados que se caracterizan por sus regímenes tributarios favorables para los ciudadanos o empresas no residentes. Entre estas estarían Anguila, Belice, Bahamas, Islas Caimán, Panamá e Islas Seychelles. Y entre las ventajas que ofrecen estaría una exención total o reducción significativa del pago de sus principales impuestos y el secreto bancario. Estos estados, además de ser fiscalmente generosos, permitirían a los empresarios eludir el pago de impuestos y otras restricciones como las laborales, mercantiles y administrativas que les imponen sus propios países. Esto no necesariamente significa que las operaciones de estas compañías sean ilegales. Pero es lo mismo que un automóvil. Uno compra un automóvil
en una agencia, que es el abogado, y de repente esa persona mata a un cristiano. Esa muerte, el fabricante del automóvil, que somos nosotros, no tiene la culpa. Alguien usó el automóvil, el chofer, usó el automóvil para cometer ese delito. En la lista de presuntos involucrados aparecen jefes y exjefes de Estado, así como sus círculos más cercanos, entre ellos el presidente de Ucrania Petro Poroshenko, el hijo del expresidente de Egipto Hosni Mubarak, el exministro de Economía y Finanzas de Francia Jérôme Cahuzac, pero el nombre que más acaparó las principales portadas es el del mandatario ruso Vladimir Putin. Según las pesquisas, su círculo más cercano habría movido a empresas offshore más de 2.000 millones de dólares. Por el escándalo de los llamados papeles de Panamá, el primer ministro de Islandia, cuyo nombre aparecía como titular en una empresa registrada en un denominado paraíso fiscal, renunció a su cargo. Otra de las grandes repercusiones que produjo el escándalo fue la decisión del gobierno francés de incluir a Panamá en su lista de paraísos fiscales. Muy bien, vamos a explicarles muy bien este tema y para eso hemos traído hoy a los protagonistas de la noticia. Antes de presentarles nuestro panel, yo los invito a ustedes a que opinen a nuestro tema de análisis hoy aquí en el programa La Noche. A propósito de esta revelación de los Panama Papers, que quedó claramente explicada en este informe que ha presentado nuestro periodista Oscar Ramírez, yo quiero saber qué opinión tienen ustedes de los denominados paraísos fiscales. Los invitamos a que respondan a las cuentas de Twitter del programa La Noche. Queremos conocer sus opiniones. Más adelante estaremos leyendo algunas de ellas a lo largo de este programa. Voy a saludar a nuestros invitados. En nuestros estudios de NTN 24 está Juan Mario Lacerna, es consejero editorial de la revista Dinero de Colombia. Fue senador, también legislador aquí en Colombia. Juan Mario, bienvenido al programa La Noche, NTN 24. Jefferson, muy buenas noches, muy contento de estar acá. Para nosotros también es un gusto que nos estés acompañando. Está Gerardo Reyes también, director de la Unidad de Investigación de Univisión. Lo hemos invitado porque es integrante del Consorcio Internacional de Periodistas que ha liderado esta investigación conocida como los Panama Papers. Señor Reyes, gracias por acompañarnos en el programa La Noche. Muy buenas noches. Buenas noches. Voy a comenzar en nuestros estudios de NTN 24 con Juan Mario Lacerna. Me gustaría saber su opinión, Juan Mario. ¿Por qué son tan importantes estas develaciones y por qué han generado tanto impacto en el mundo? Mire, Jefferson, es muy importante en Colombia en este momento por una coyuntura muy especial, porque debido a una reforma tributaria del 2012 en que se puso un protocolo para definir paraísos fiscales basado en los criterios de la OCDE, Colombia está negociando con Panamá un intercambio de información. O sea, saber qué colombianos están en Panamá, qué bienes tienen, qué cuentas, como lo tiene Estados Unidos con Panamá y como lo tiene México con Panamá. Pero Panamá no ha querido firmar con Colombia y Colombia ha pospuesto y dilatado eso y un poco también por presión interna de Colombia, de algunos pues seguramente involucrados, esto no ha salido. Entonces, si nosotros creemos que hay en paraísos fiscales 100.000 millones de dólares, como lo estima más o menos Juan Ricardo Ortega, son 300.000 millones de pesos, uno puede pensar, digamos, si usted está hablando de sumas así, que al año los recursos que usted podría gravar equivalen más o menos a una reforma tributaria. Usted podría conseguir 4 o 6 billones de pesos. Entonces, en un país que está ahorcado por impuestos y uno ve que hay gente que tiene patrimonios escondidos, por ejemplo, que no pagan impuestos, pues es muy importante porque es la única manera como se va a poder lograr que todo el mundo pague impuestos y que las tasas no sean tan altas. Juan Mario, ¿cuánto podría estar perdiendo Colombia anualmente por evasión de impuestos bajo la utilización de esta figura? La ocultación de capitales en el extranjero que no son declarados aquí. Estamos hablando, por ejemplo, eventualmente ganancias que no son declaradas en Colombia y que son enviadas a Panamá. Por eso le decía más o menos que entre todos los paraísos fiscales uno dice, si afuera hay más o menos de patrimonio unos 100.000 millones de dólares o menos, más o menos con un rendimiento razonable, ajustado, digamos, esos son 300.000 millones de pesos, un 2%, 3%, usted está hablando 6 o 7 billones de pesos anuales. Eso equivale a una reforma tributaria. Juan Mario, para que nuestros televidentes tengan claridad sobre el impacto que tienen estas revelaciones de los Panama Papers,
Estamos hablando de que las personas que aparecen ahí en ese listado han cometido algún tipo de delito o no pueden concluir eso. No, uno no puede concluir eso directamente. Digamos, es un indicio muy fuerte, porque generalmente pocas personas tienen compañías en un sitio como Panamá, si no es porque, digamos, están muchas veces escondiendo capitales, pero es legal tener compañías en Panamá, se pueden declarar, hay muchos bancos, hay muchas personas que sí lo hacen porque, digamos, por ejemplo, Panamá no tiene un impuesto a las transacciones financieras, entonces eso hace que sea más eficiente en el sector financiero, que haya una cantidad de bancos, hay una cantidad de servicios de abogados, entonces hay gente que sí lo hace totalmente legal, pero mucha gente infortunadamente lo hace escondiendo capitales. Algunos capitales son de origen lícito, quiere decir usted tiene ganancias de su compañía, usted las manda allá y eventualmente las saca de su patrimonio, por lo menos de lo que figura en su patrimonio en Colombia. Y otro dinero sí es abiertamente de origen ilícito. Como usted sabe, salió que los ingleses que habían cometido el robo del siglo hace ya como 30 años fueron y escondieron después de cometer ese robo, que fue creo 30 millones de libras esterlinas, eventualmente fueron y escondieron el dinero también en Panamá. Pues Juan Mario, vamos a hablar con uno de los protagonistas de esta noticia, es Gerardo Reyes, director de la Unidad de Investigación de Univisión, fue uno de los periodistas que participó en esta investigación. Gerardo, usted como uno de esos comunicadores que hizo parte de esta investigación conjunta, que dio como resultado lo que se conoce hoy como los Panama Papers, quisiéramos saber cómo llegan ustedes a conocer esta masiva filtración de documentos y con qué objetivo inician esa investigación. Esta fue una cooperación internacional entre varios periodistas de investigación congregados en el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores. 2 reporteros de un diario alemán obtuvieron inicialmente parte de esta investigación y decidieron compartirla con unos 100 periodistas de todo el mundo que nos reunimos durante un año a revisar los datos y toda esta correspondencia masiva de la empresa Mossack Fonseca. Señor Reyes, usted habla de un año, el tiempo que les llevó a ustedes como Consorcio Internacional de Periodistas avanzar en esa investigación. Pero ¿qué fue lo más difícil que tuvieron que enfrentar para hacer esta revelación que ha sido considerada por la opinión pública como histórica, teniendo en cuenta que el número de documentos supera incluso a la filtración de Wikileaks? Bueno, yo creo que fue mantener la confidencialidad. Se tuvieron que desarrollar una serie de protocolos para que la comunicación entre nosotros, los reporteros, quedara en la más absoluta confidencialidad y no llegara a oídos de las personas interesadas o incluso la compañía, la firma de abogados que tramita estas sociedades. Este tal vez fue lo más difícil y lo otro, por supuesto, la revisión de cientos y cientos de documentos, un trabajo muy laborioso para establecer a quién, cómo nos íbamos a distribuir el trabajo. Usted habla de una revisión de documentos. ¿En qué consistió, Gerardo, ese proceso de asignarse los países entre cada uno de los periodistas que integran ese consorcio internacional? Sí, nos reunimos en Múnich y pues por nosotros, Univisión Investiga, nos encargamos de la parte latinoamericana de Estados Unidos, Centroamérica, México, Venezuela y Colombia, pero sí hubo una distribución de acuerdo con el conocimiento que cada reportero tenía del área para asignarse un trabajo de revisión de esta masiva filtración. ¿Por qué cree usted que esta investigación ha generado tanto impacto mundial? Bueno, yo creo que esta es una mirada indiscreta y como toda mirada indiscreta molesta a un mundo que está negado al ciudadano común y corriente. El ciudadano sabe que existen estas empresas por allá en el exterior con las que se hacen negocios, pero no tenía el detalle de cómo se van construyendo, para qué se hacen, porque es que hay que decirlo.
En la mayoría de los casos estas sociedades se crean para ocultar a sus verdaderos beneficiarios y después abrir cuentas bancarias que oculten la identidad de ellos. Entonces, sí, en principio puede ser una labor legal, pero habría que preguntarse qué porcentaje de estos beneficiarios declararon en sus países estas empresas offshores por motivo de que algunas de estas sociedades están creadas para mover patrimonio que debe ser declarado ante las autoridades tributarias de esos países. Usted además ha hecho seguimiento de cómo funcionaba esta compañía, Mossack Fonseca. Si bien algunos de los clientes que aparecen en esa amplia base de datos tienen antecedentes legales o inclusive algunos de ellos de conexión con el narcotráfico, yo quisiera saber si en ese trabajo que realizaron ustedes como periodistas lograron verificar, por ejemplo, si hay personas que no tengan ningún tipo de antecedentes, que incluso hayan creado sus sociedades como un acto legítimo y ahora se ven sorprendidos por este escándalo. No, nosotros nos concentramos en cómo falló Mossack Fonseca en aplicar los controles a personas con un pasado oscuro, controversial, turbulento o con cuestionamientos muy fuertes, como son los herederos de la fortuna de Víctor Carranza. Este señor dejó una fortuna muy grande en Colombia, pero también un historial tenebroso, acusado de homicidios, paramilitarismo, etcétera. Esos son los personajes en los que concentramos nuestra investigación. Ya los empresarios que han utilizado este sistema, lo único que tienen que responder es a las autoridades de impuestos de si esas empresas que ellos crearon en esos paraísos fiscales han movido patrimonio, porque en ese caso sí tendrían que declararlo ante las autoridades. Las primeras reacciones de la empresa han sido en defensa de la legalidad de estas offshore que ellos crean, es lo que han dicho en las últimas horas. ¿Por qué para la firma Mossack Fonseca no hay, según ellos, ningún tipo de actividad delictiva en esos servicios que ofrece? Bueno, yo no he visto todavía que una autoridad haya dicho aquí hubo una actividad delictiva. Aquí lo que hay es unos cuestionamientos de fondo muy graves, muy fuertes, porque esta compañía, por hacer todo este encapsulamiento de sociedades y portafolios de sociedades para ocultar el origen ocultar a sus socios y después en un banco el origen de sus fortunas, hizo cosas como, por ejemplo, poner a disposición de los beneficiarios directores de sociedades que no eran más que sus propios empleados. Nosotros encontramos, por ejemplo, una oficinista de Mossack Fonseca que aparece en 10.000 sociedades, firmando como directora. Una señora que no gana más de $300 a $500 mensuales, aparece en estas sociedades que quizás no tengan ni idea de qué son. De hecho, esta y otras personas que sirvieron como directores o directivos de esas sociedades han tenido que ir a declarar a juicios o cuestionamientos de autoridades de estas sociedades que se han visto envueltas en líos sin ellos saber en general a qué se dedicaban.